Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy como siempre lista para traerles las últimas noticias, los chismes mood jugosos y por supuesto, todo lo que quieren saber sobre sus estrellas favoritas de la televisión Superíndice 3N turca. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en las redes sociales, que ha encendido las alarmas de todos los fans y que, seamos honestos, nos tiene a todos con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o su. Ya lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a hablar de sus padres. Copyright estuvo pasando. ¿Por copyright se han reunido? Copyright traman. ¿Será que finalmente la reconciliación Superíndice 3N que todos anhelamos estuvo cerca de lo que pensamos? Priper sus palomitas, pu Superíndice 3 nanseceu Superíndice 3 modos y a comput con diéresis más menos en esta investigación Superíndice 3N a fondo, porque vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas, las fotos y las posibles teorías de true de este encuentro secreto que ha puesto a temblar el fandom de SNU con diéresis al CAM. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Recuerda que AQ siempre encontrar las noticias mood frescas, los análisis mood detallados y sobre todo, mucho amor y pasión Superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Asu que ya lo sabes, suscríbete y forma parte de esta gran familia. Ahora sin mood preámbulos, vamos directo al grano. Como todos sabemos, Hande y Kerem, la pareja que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N en SNU con diéresis al CAM, terminaron su relación Superíndice 3N hace ya algún tiempo. Una ruptura que por supuesto nos dolió Superíndice 3 a todos como si fuera la nuestra propia. Desde entonces hemos estado siguiendo sus vidas por separado, esperando, quizás en secreto, que algún dúo vuelvan a estar juntos. Han surgido rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, o no tanto, pero nada concreto. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus proyectos personales y, aparentemente, con sus vidas sentimentales. Pero, aquí viene lo bueno. Recientemente han aparecido informaciones que sugieren que los padres de Hande y Kerem han tenido un encuentro secreto. Asu como lo oyen. Un encuentro que por supuesto ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones entre los fans. ¿Copyright estaban haciendo juntos? ¿De copyright hablaron? ¿Estaban planeando algo para que sus hijos vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente fue una reunión Superíndice 3N casual entre dos familias que alguna vez estuvieron muy unidas? Vamos a analizar las posibles respuestas a estas preguntas. Primero, debemos tener en cuenta que Hande y Kerem, a pesar de su ruptura, siempre han mantenido una relación Superíndice 3N cordial y respetuosa. Ambos han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas y han dejado claro que se guardan un gran cariño más menos o, además de sus familias también copyright N se llevaban muy bien durante el tiempo que estuvieron juntos. Es por eso que no será del todo descabellado pensar que este encuentro entre los padres sea simplemente una reunión Superíndice 3N amistosa. Sin embargo, siendo realistas y sabiendo lo mucho que los fans de Anker anhelan una reconciliación Superíndice 3N, es inevitable pensar que este encuentro podrá tener una segunda intención Superíndice 3N. Quizás los padres de Hande y Kerem, viendo el cariño más menos o que aún se tienen sus hijos y la tristeza que sienten los fans por su separación Superíndice 3N, decidieron tomar cartas en el asunto y tratar de mediar en la situación Superíndice 3N. Quizás estaban buscando una forma de acercar a Hande y Kerem, de hacerles ver que aún tienen mucho en común y que vale la pena intentarlo de nuevo. Otra teoría que ha surgido es que este encuentro podrá estar relacionado con algún proyecto profesional. Recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores populares de Turquía y que tienen una gran demanda por parte de las productoras. No será sorprendente que alguna productora estuviera interesada en volver a juntarlos en una nueva serie o película. Y en este caso podrá ser que los padres de Hande y Kerem, que siempre han estado muy involucrados en sus carreras, estuvieran negociando los copyright términos del contrato. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que este encuentro no tenga nada que ver con Hande y Kerem. Quizás los padres de ambos tienen algún negocio en común o simplemente son amigos desde hace mucho tiempo.
En este caso, la reunión superíndice 3n será puramente casual y no tendrá ninguna implicación superíndice 3n en la vida sentimental o profesional de sus hijos. Pero, seamos honestos, copyright será de la vida sin un poco de drama y especulación superíndice 3n. Así que vamos a seguir alimentando nuestras esperanzas y a creer en la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Al fin y al cabo, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Ahora, vamos a analizar algunas de las pistas que han surgido en las redes sociales y que podrán indicar que este encuentro entre los padres de Ande y Kerem no es tan casual como parece. En primer lugar, algunos fans han sido más menos alado que los padres de Ande y Kerem fueron vistos en un restaurante muy discreto, alejado de las maras y de los paparazzi. Esto podrá indicar que queruan mantener su reunión superíndice 3n en secreto y que no queruan que nadie supiera de ella. En segundo lugar, algunos medios de comunicación superíndice 3n turcos han informado que los padres de Ande y Kerem estuvieron reunidos durante varias horas, lo que sugiere que tenuan mucho de copyright hablar. Además, algunos testigos afirman haber visto a los padres muy sonrientes y relajados, lo que podrá indicar que la reunión superíndice 3n fue productiva y que llegaron a algún acuerdo. En tercer lugar, algunos fans han notado que Ande y Kerem han estado muy activos en las redes sociales en los últimos días y que han estado publicando mensajes que podrán interpretarse como indirectas. Por ejemplo, Ande publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram con una frase que dice, todo pasa por algo. Y Kerem publicó superíndice 3 un mensaje en su cuenta de Twitter que dice, nunca pierdas la esperanza. ¿Será que ambos me dando pistas sobre una posible reconciliación superíndice 3n? Por supuesto, todas estas son solo especulaciones y no hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Así que vamos a seguir atentos a las noticias y a las redes sociales, porque estoy segura de que pronto tendremos de esa información superíndice 3n sobre este misterioso encuentro entre los padres de Ande y Kerem. Mientras tanto, vamos a recordar algunos de los momentos memorables de Ande y Kerem juntos. Vamos a revivir su química en Senu con diéresis al cap, sus miradas superíndice 3 cómplices, sus risas contagiosas y por supuesto, sus escenas de amor que nos hicieron suspirar a todos. Porque, seamos honestos, Ande y Kerem tenuan una conexión superíndice 3n especial, algo que iba de ese ayu de la pantalla. Y es por eso que todos queremos que vuelvan a estar juntos. Recuerdo perfectamente cuando se confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3n. Fue una explosión superíndice 3n de felicidad en las redes sociales. Todos los fans estaban superíndice 3 ricos, celebrando que su amor de ficción superíndice 3n se había hecho realidad. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el símbolo del amor verdadero. Y por supuesto, todos creíamos que su relación superíndice 3n durará para siempre. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno quiere. Y después copyright de un tiempo, Ande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Una decisión superíndice 3n que, como dije antes, nos dolió superíndice 3 a todos como si fuera la nuestra propia. Pero a pesar de su ruptura, siempre hemos mantenido la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Y es que Ande y Kerem son dos personas muy especiales, con un talento innegable y una química que es difícil de encontrar. Ambos tienen una gran personalidad, son carismáticos, divertidos y muy profesionales. Y además de ese se complementan a la perfección superíndice 3n. Ande es dulce, sensible y muy talentosa. Kerem es divertido, extrovertido y muy apasionado. Juntos forman un equipo invencible. Es por eso que todos queremos que vuelvan a estar juntos. Porque sabemos que juntos pueden lograr grandes cosas, tanto en el con diéresis ámbito profesional como en el personal. Y porque, seamos honestos, nos encanta verlos juntos. Nos encanta su química, su complicidad y su amor. Así que vamos a seguir creyendo en el amor y en la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n. Vamos a seguir apoyando a Ande y Kerem en sus carreras y en sus vidas personales. Y vamos a seguir esperando que algún día vuelvan a estar juntos. Porque, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras tanto vamos a seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Ande ha estado protagonizando varias series y películas con gran con diéresis copyright cito.
Y Kerem Tambiu Copyright N ha estado trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Ambos son actores muy talentosos y estoy segura de que seguir N cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras. Pero a pesar de sus con diéresis copyright hitos por separado, siempre tendremos la esperanza de verlos juntos de nuevo. Porque sabemos que juntos pueden lograr cosas aún mayores. Y porque, seamos honestos, nos encanta verlos juntos. Nos encanta su química, su complicidad y su amor. Y por supuesto vamos a seguir apoyando a sus familias. Porque sabemos que son personas muy importantes en sus vidas y que siempre han estado a su lado. Y Q Copyright N sabe, Kizu los padres de Ande y Kerem tengan la clave para que vuelvan a estar juntos. En fin, mi gente guapa, este es el panorama actual sobre el misterioso encuentro entre los padres de Ande y Kerem. Un encuentro que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones entre los fans. Un encuentro que Kizu sea la clave para una posible reconciliación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado la información superíndice 3N que estaban buscando. Recuerden que AQ siempre encontraru N las noticias MUD frescas, los ANU. Lisis MUD detallados y sobre todo, mucho amor y pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Así que ya lo saben, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Y no olviden dejar sus comentarios abajo con dome copyright opinan sobre este tema y les son sus teorías sobre el encuentro entre los padres de Ande y Kerem. Me encanta leer sus comentarios y saber copyright piensan. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante encuentro entre los padres de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, un evento que ha provocado una ola de especulaciones y esperanzas entre los fans. Analizamos las posibles razones de de esta reunión superíndice 3N, desde una simple reunión superíndice 3N amistosa hasta la posibilidad de una mediación superíndice 3N para una reconciliación superíndice 3N o incluso negociaciones para un futuro proyecto profesional. Recorrimos algunas pistas que han surgido en las redes sociales y recordamos los momentos memorables de Ande y Kerem juntos, alimentando la esperanza de una posible reunión superíndice 3N. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Quiero agradecerles por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes y por su pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago lo que hago y estoy muy agradecida de tenerlos en mi vida. Ahora quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los padres de Ande y Kerem N planeando algo? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N? ¿O creen que todo esto es solo una coincidencia? Du copyright genme sus comentarios abajo y copyright nenme sus teorías. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ siempre encontrar en las noticias MUD frescas, los ANU lisis MUD detallados y sobre todo, mucho amor y pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los espero en mi superíndice 3º vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.